en los proyectos se da de esa manera. Entonces, para que lo tengan allí presente, que esto que les voy a explicar el día de hoy les va a servir para el segundo avance como tal. Bueno, no el segundo avance, no, sino para terminar el proyecto. Ahorita al final de la clase voy a indicar qué van a presentar en ese segundo avance del proyecto y también la fecha de esa entrega. Lo que van a realizar pues en esa entrega no es mucho, es solamente la sección de métodos, no van a realizar más, pero sí los que de pronto quieran avanzar un poco más y entregar para que yo les haga unas correcciones previas ese mismo día de la entrega del avance 2, lo pueden hacer. Digamos que en otros semestres, pues varios de los estudiantes realizan su entrega hasta la última parte o me mencionan pues de pronto resultados o análisis de los resultados, pero en sí la nota solo va hasta la sección de métodos. Igual ahora les voy a explicar bien pues cómo deben de redactar esa parte, la información, cómo debe de ir allí en el proyecto. La semana pasada pues vimos la clase como tal, de cómo se debía redactar de manera correcta en un proyecto, pues esa sección de materiales y métodos o de metodología, y la idea es que pues ya inicien desde lo que va a quedar del día de hoy, pues a redactar esa sección pues de la manera correcta. ¿Listo? No sé si de pronto por allí creo que Danilo me estaba escribiendo, no sé, me va a preguntar de pronto algo antes de iniciar esto último. Bueno, creo que voy a revisar. Ah, bueno, eso me imaginé que me vas a indicar que hiciera la grabación. No se me había olvidado, de cómo estaba apenas ahí hablando, pues algo que todavía pues no era como tal parte de esto que voy a explicar, entonces por eso pues no estaba grabando. Bueno, la estructura del artículo científico, aquí vamos a ver el gráfico, pues que llamamos, un segundito que se bloquee esto. El gráfico de las fases de investigación, que ya hemos visto clase a clase. La semana pasada vimos la fase de planificar y utilizar instrumentos. Y el día de hoy, pues vamos a ir a esa fase de recolectar, analizar información. Quiero hacerles como tal una pregunta o varias preguntas referente a estas fases para saber si identifican, de acuerdo a estas fases, qué parte de la estructura del proyecto o del artículo se encuentra dentro de cada una. Entonces, bueno, digamos que la primera de la observación es el punto de partida en donde yo identifico el problema, en donde ahí todavía no lo he llevado como tal a lo que tiene que ver al papel, al escrito, a un proyecto, pero pues es la primera fase, ahí parto en la fase de investigación. Luego está la fase de definir el problema. Según la estructura de las clases que vimos, esta fase de definir el problema, haciendo referencia al nombre de las partes de la estructura de un proyecto o de un artículo científico, ¿cómo se denomina o cómo se llama la parte en donde se establece esta fase de investigación que se llama definir el problema, que es la segunda fase? ¿Alguien lo recuerda? Tratamiento del problema. El planteamiento del problema, sí. Y ese planteamiento del problema, ¿de qué parte de la estructura como tal del proyecto hace parte? ¿Cómo se llama? Introducción, profe. La Introducción. Introducción. Exactamente. Entonces aquí esa segunda fase se da como tal en la sección de la introducción. Luego está la tercera fase, que son las fuentes de investigación. ¿Cómo se denomina esa parte o esa sección en lo que hicieron del proyecto de curso? Ese sería el marco referencial. El marco referencial, exactamente, que sería esta fase. Luego está la cuarta, que es planificar y utilizar instrumentos. Esa cuarta fase de investigación, ¿dónde se ve reflejado? ¿Cómo se llama la sección?
Los métodos. Metodología. Materiales y métodos. Ajá, sí. Todo lo que mencionaron allí, métodos, metodología, materiales y métodos, ya ahí pues saben que es lo mismo, difiere el nombre, pero la información contenida como tal en la sección es la misma. Entonces sí, hasta allí y hasta ese punto vamos. Quiero que tengan algo muy presente y es que justo estas fases de investigación que aparecen aquí en este diagrama, si los llevamos a lo que ustedes realizan como tal en las empresas o los que trabajan ya en empresas, en lo que tiene que ver en la parte de ingeniería, mucho de lo que está allí en esas fases es lo que aplican para mejorar los procesos dentro de las mismas, que tal vez no los pongan o pues, no sé, todavía no están trabajando como tal como ingenieros, pero cuando ya lleguen a ese punto de trabajar como ingenieros en las empresas donde están laborando y tengan que presentar los informes, pues van a tener que hacerlo de una manera muy parecida a los proyectos, no tan amplia, pero en cuanto a estas fases de investigación, tendrán que tener pues la segunda fase, digamos que esas de fuentes de investigación, se da más en la parte científica, en las empresas no se indica tanto en esos informes esta parte, sí lo hacen para ustedes de pronto tener más conocimiento y entender de qué se tratan o qué otras personas han investigado sobre el tema para ustedes tener ahí fundamentos y bases y poder aplicarlo pues en las empresas. Esta cuarta fase, pues sí, porque es donde ustedes indican qué metodología van a trabajar y cómo van a lograr mejorar esa situación, problema que se está presentando. Entonces está la parte de planificar y lo que vamos a ver el día de hoy, que es la parte final, y lo enfocamos mucho a las empresas, para ellos, pues esta es la parte más importante en donde se habla de resultados, de análisis de resultados, y es donde se muestra en cuanto a producción, a disminución de tiempo y algo pues que les interesa mucho a las empresas en la parte económica, eso que ustedes aplicaron y esa situación, problema que resolvieron pues dentro de ella. Entonces digamos que este punto pues es muy importante y que en el caso de ustedes, los que van a laborar en la parte de ingeniería industrial, pues es muy parecido a la investigación. Hacen allí prácticamente lo mismo, identifican un problema y al final lo solucionan, que es lo mismo que está allí en estas fases de investigación. Entonces, vamos a iniciar con la primera parte, que son los resultados. Esta sección, si los llevamos de pronto a los artículos científicos, puedo encontrarla unida a otra sección que se llama discusión o análisis de resultados. En el caso del proyecto y de la plantilla institucional, la sección está dividida, en donde vamos a encontrar un subtítulo que se va a denominar resultados y luego vamos a encontrar otro subtítulo que se denomina discusión de resultados. En ese caso, llevándolo al proyecto, cuando hablamos de resultados, aquí simplemente yo voy a indicar o voy a mostrar cuáles son los datos experimentales que obtuve en la investigación. Si, por ejemplo, ustedes están en una empresa realizando un trabajo o alguna propuesta que mencionaron donde van a reducir tiempos de producción, entonces justo aquí, luego de hacer o establecer la metodología con la que ustedes pretendían disminuir esos tiempos de producción, van a indicar cuáles fueron los resultados que obtuvieron luego de esto. En el caso de otros temas, si por ejemplo yo realizo encuestas a los estudiantes, a personas que casi siempre lo realizan cuando hacen el proyecto de estadística, que justo creo que también en este semestre estadística, entonces la mayoría de proyectos están enfocados a una metodología de encuesta y justo en este punto de los resultados es donde ustedes van a expresar cuáles fueron esos resultados, cuál fue el comportamiento, pero nunca se va a mencionar como tal cuáles fueron las razones o el porqué de ese comportamiento de los datos. Simplemente voy a expresar los datos que obtuve, puedo hacerlo por medio de gráficas, de tablas, pero sin ninguna explicación como tal de ese comportamiento de esos datos experimentales. Simplemente indico
valores, también lo hago por medio de la redacción de un texto, porque siempre debe de ir acompañado las gráficas, las tablas que yo incluya en mi trabajo de un texto que debo redactar, y pues tendrán allí lo demás, que es como un apoyo, y se dan pues esas gráficas. ¿De dónde salen estos resultados? Estos resultados salen de esa sección de métodos y de materiales y métodos que vimos pues la clase pasada, y justo de allí vamos a obtener estos resultados. Entonces, dependiendo de la metodología que yo establezca, pues así mismo van a ser los resultados que yo voy a obtener. Entonces, si yo apliqué una metodología de encuestas a estudiantes de la universidad, pues obtendré allí ciertos datos numéricos para poderlo en esta sección de resultados. Dime, Luis. Entonces, en esa sección del problema, solo se entregan evidencias de gráficos y análisis de las novedades que uno está evidenciando con los resultados, pero no se plantea ningún origen. Análisis tampoco se entrega, simplemente es como, bueno, o si lo mencionas, o ese análisis que tú haces referencia es como, bueno, yo recolecté unos datos y mi análisis es que utilicé una tabla o una gráfica para que se entienda de mejor manera. Me imagino que a eso vas cuando dices análisis de datos, o de pronto sacaste promedios o este tipo de cosas. ¿Sí te refieres a esa parte cuando me mencionas que análisis? Porque es que cuando yo haga las gráficas o tablas, ahí inherentemente ya va dando un resultado y uno va deduciendo cosas. Por ejemplo, digamos, el 80% de la industria está formalizada de esta manera y el 20% adicional la tiene de otra manera. Entonces, ahí ya hay una conclusión. ¿Se pone o no se pone? Sí, pero allí tú solamente estás haciendo un análisis del comportamiento de los datos. Si es mayor, si es menor, pero en ningún momento me vas a indicar el por qué es mayor o el por qué es menor. Entonces, sí se habla y se hace un análisis del comportamiento como tal de esos datos, en donde tú, por medio de un texto, me explicas justo lo que estás mencionando y dices, bueno, según la evaluación o la encuesta que se realizó, tal porcentaje, si por ejemplo lo dice hombres, mujeres, bueno, como hayas realizado, pero entonces tú ahí explicas el comportamiento de los datos, pero sin mencionar como tal el porqué de ese comportamiento. Ni razones, pero sí se explica el comportamiento, si fue mayor, si fue menor, pero se deja solamente hasta ese punto. Ya cuando llegamos a la siguiente sección, que es la discusión, en donde yo ahí ya tengo que explicar, bueno, pero ¿por qué será que esos datos se comportaron de esa manera? ¿Será que han sucedido ciertas cosas, ciertas situaciones para que se presenten esos datos? Si, por ejemplo, hablamos de temas ambientales y de emisiones de gases de efecto invernadero, digamos, si los llevamos a lo que pasó en la pandemia, cuando recién nos encerraron, pues la emisión de gases de efecto invernadero disminuyeron. Y muchos hacían el análisis y decían, bueno, pero en el año anterior la emisión de gases de efecto invernadero de las industrias en Cali era este valor, pero si lo analizamos en el 2020, pues disminuyó. Incluso puedo hacer un análisis de diferencia en donde digo, no, pues disminuyó, no sé, en un 50% en comparación al 2019. Pero no voy a explicar el por qué. Ya cuando yo llegue a la siguiente sección, que es la discusión, entonces yo voy a indicar, bueno, es que ese comportamiento de esas emisiones de gases de efecto invernadero de un año a otro disminuyó porque justo en el 2020 se dio esto de la pandemia aquí en Colombia y aquí en Cali, y a partir de cierto mes se realizó el confinamiento, y eso pues hizo que en las empresas pues algunas tuvieran cese de actividades, y esa fue la razón por la que se disminuyeron los gases de efecto invernadero. Pero eso se da en la sección de la discusión. Aquí en los resultados simplemente explico, demuestro o muestro cuáles son los datos que obtuve en campo, y luego analizo, indico cuál fue el comportamiento, fue menor, fue mayor, el porcentaje de diferencia fue este, pero nunca explico el por qué. ¿Listo? Ya. ¿Esa sección tiene algún espacio en particular, o sea, una cantidad de páginas o...?
No, o no, algo. no. Esta no tiene una cantidad de páginas como tal, eso ya uno como autor y dependiendo de todo lo que tú vas a alcanzar, asimismo lo vas a redactar. Entonces, y como te digo, él se desprende de los materiales y métodos, pero resulta que esos materiales y métodos que yo utilizo, igual ahora les voy a mostrar un gráfico para que entendamos mucho mejor de dónde inicio para poder llegar a esta sección de resultados, porque hay un inicio, y ese inicio es desde los objetivos, entonces también va a depender. Si, por ejemplo, yo tengo dos objetivos específicos y la metodología que yo voy a utilizar es la misma para alcanzar los dos objetivos, pues digamos que puede ser que esos resultados pues no sean como tal en su redacción muy amplios, pero si, por ejemplo, yo tengo tres objetivos específicos en donde voy a utilizar tres metodologías diferentes, en donde una tengo encuestas, en donde otra tengo análisis de información de literatura, bueno, entonces, dependiendo de esos materiales y métodos que yo planteé para poder alcanzar esos objetivos, pues así también será esta parte de los resultados y es lo que yo logré con lo que planteé en esa parte de los métodos, de esa metodología que establecí en campo. Entonces, como tal, no tiene una cantidad de páginas para explicar. O sea, se ponen allí las que se Profe, una requieran. pregunta. Dime. Bueno, como usted menciona, de que los objetivos claramente uno indica inclusive en la introducción hace uno a referencia de qué metodologías va a usar. O sea, si uno dice que va a usar 3, al final aquí también deben aparecer 3, es lo que entiendo, o no necesariamente. Sí, claro, pues claro, porque si tú vas a utilizar tres metodologías, tendrás que tener resultados de cada una de ellas, porque si son diferentes, entonces cada una de ellas, por ejemplo, lo que te explicaba ahora, si por ejemplo el primer objetivo específico que yo tengo es que voy a realizar una, no sé, una revisión de literatura donde voy a hacer un análisis de datos ya existentes en encuestas que ya están en internet, en bases de datos como del DANE o algo así. Entonces, justo aquí en los resultados, pues voy a indicar qué fue lo que yo encontré, si de pronto analicé unos años específicos, entonces pongo allí el análisis que encontré de esa información que estaba en internet, pero si en segundo objetivo específico digo que yo ya soy el que voy a realizar las encuestas y llevé esas encuestas a campo y de ahí obtuve unos resultados porque alguien me respondió y yo analizo esos resultados por medio de unas gráficas, entonces para ese objetivo específico número 2, si utilice una metodología diferente, pues tengo que exponer cuáles fueron los resultados de esa encuesta. Entonces, sí, aquí va a estar de esa manera. Y yo ya defino, no es obligatorio decir que tengo que poner gráficas o tablas para expresar los resultados. No, eso se hace con el fin de que de pronto se entienda mejor lo que yo estoy explicando con la redacción. Pero lo que sí tiene que ir siempre es la redacción de un texto. Y esa redacción se acompaña con imágenes, gráficas, bueno, lo que yo quiera poner allí, tablas, pero no es obligatoria ni las gráficas ni las tablas. El texto sí es obligatorio. Igual ahora vamos a ver el ejemplo que veníamos hablando sobre lo de las garrapatas y las vacas. Aquí voy a leerles, les voy a mostrar cómo ellos plantean esa parte de la sección de resultados pues de su proyecto, de esa investigación que realizaron. También ellos aquí tienen tablas y figuras, cómo se deben de notar esas figuras y esas tablas de la manera correcta, porque también no solamente puedo ponerlas allí y ya, sino que se deben, aparte de ponerles como un rótulo, un nombre, un número de ubicación, también en el texto tienen que aparecer que se van a mencionar o que se van a mostrar ciertas gráficas y resumir qué información van a encontrar o va a encontrar la persona que va a leer el trabajo. Y aquí, pues justo con este ejemplo de este artículo podemos denotar. Entonces, pues es el mismo artículo, les voy a leer. Sí, aquí respondiendo a lo que me mencionaba Carlos, podemos ver, y miren que aquí ellos dividieron por subtítulos y justo estos subtítulos eran esos tres objetivos que ellos tenían ahí en ese objetivo general, eran esos objetivos específicos que tenían de manera implícita y miren que aquí está dividido. Entonces, ellos acá, pues, lo dividen tal cual estos resultados como las metodologías que habían planteado
y como esas actividades o objetivos específicos que estaban de manera implícita. Entonces ellos también lo organizan de esta manera. Y lo ideal es que cuando ustedes vayan a redactar esta sección en el proyecto, pues también lo hagan de esa manera. Es una manera muy ordenada en donde también a ustedes no se les escapa de pronto poner algún resultado, porque lo van a ir evaluando objetivo específico o sección de materiales que plantearon por cada objetivo específico. Entonces les voy a leer y les voy a explicar, y si tienen pues alguna duda levantan como tal la mano. Una pregunta. Dime. ¿Los gráficos tienen alguna normativa en cuanto a tamaño? ¿No puede ser la imagen menor a tanto, mayor a tanto, que abarque toda la página o no toda la página? Mira, las imágenes, bueno, igual ahorita te voy a mostrar porque hay varias maneras como tal de ubicarlas. En cuanto al tamaño, la idea es que no haya que una gráfica, dependiendo también de la gráfica, pues no me vaya a ocupar como tal toda una página, pero por ejemplo hay tablas que diseñan en donde tienen que incluir mucha información. Si por ejemplo, incluso también va para la sección de materiales y métodos. Si por ejemplo es una encuesta que yo realicé y esa encuesta, no sé, tiene 15 preguntas, 20, bueno, algo así, y yo en la sección, por ejemplo, de los materiales voy a poner, y mi encuesta pues es algo extensa, y la tabla me ocupa toda la página, pues no hay ningún problema después de que tú lo rotules de la manera correcta. Cuando hablamos ya más que todo de imágenes o de gráficas de barras o de torta que no requieren como tal de que ocupe toda la página, entonces digamos que se debe poner pues más pequeñitas en la plantilla institucional. Allí les dan ejemplos de cómo deben hacer las tablas de la manera correcta. Ya cuando ustedes vayan a llegar a esta parte de los métodos y los resultados, ustedes pueden ahí mirar en la plantilla y analizar, porque ahí les explican la manera correcta de rotular una tabla y la manera correcta de rotular las gráficas. Incluso el grupo de ladies la semana pasada me preguntaban, allí en la plantilla se los explica, pero entonces pues yo a ella ahí le mostré, le dije, no, mira, en la plantilla te dicen cómo deben de ir las imágenes y cómo deben de ir las tablas, y eso también va a depender de la plantilla. Si la plantilla establece ciertos criterios en donde, por ejemplo, me dicen, no, es que la tabla solo puede tener líneas verticales, pero en el caso, por ejemplo, de la plantilla de la universidad, en donde solo las líneas deben ser líneas que están de manera horizontal, de que no son horizontales, no puede llevar cuadrícula como tal, entonces pues yo debo poner las tablas de esa manera. Entonces también va a depender de lo que la plantilla establezca en el momento. Entonces, para este semestre que estamos trabajando con esa séptima edición, ahí hay unas características. Ya luego más adelante, si hay una actualización de la plantilla, pues entonces pueden modificar esas características, pero depende más de esa plantilla que de cualquier otra cosa. Pero sí hay algunas maneras, y lo vamos a ver aquí, en esta parte de los resultados del artículo, en donde ellos deciden ubicar cierta información al final del texto y no en medio del texto, pero yo lo defino como autor. En ese sentido, por ejemplo, antes de empezar a leer, si ustedes pueden ver, dice aquí, en las figuras del 1 al 3. Pero miren que aquí sigue explicándome más resultados. Por acá me mencionan la figura 4 que voy a encontrar, pero las gráficas justo en este punto no se ven. Lo puedo hacer de esa manera. Pero si yo como autor defino, digo, no, pues yo prefiero para que se vea como más ordenado y la persona que lea la información lo entienda mejor, yo lo que hago es que, bueno, voy a hablar de este primer resultado, pongo el resultado y estas figuras que estoy mencionando aquí, justo apenas termino de mencionar lo que voy a mostrar en ellas, las copio y bueno, las pongo allí. Entonces, eso lo defino yo. En este artículo las pusieron al final de la sección, pero si yo quiero y creo que se debe de una manera más ordenada ponerlas justo donde las estoy mencionando, pues entonces justo debajo de este párrafo pongo estas 3 figuras y lo puedo hacer de esa manera, y como te digo, eso lo defino yo como tal, como autor. ¿Listo? Entonces, bueno, allí el primer resultado, las cargas parasitarias de los grupos de estudio.
La carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos del Tolima y de las fincas del Valle del Cauca. En las figuras 1 a 3 se presentan los promedios conteos para periodos evaluados para esas dos regiones. Como pueden ver, esto que está aquí siempre debo de hacerlo con las figuras, con las tablas y con las imágenes. Antes de yo presentar cualquier información en una tabla o una gráfica, por medio de un párrafo o unas líneas muy cortas, tengo que indicarle al lector qué es lo que se va a encontrar en esa gráfica, antes de que llegue como tal a observarla. Esto es muy importante, en muchas ocasiones simplemente ponen la gráfica allí, sin como tal hacer una pequeña introducción a lo que se va a encontrar, y esta es la manera correcta. O sea, si antes debo mencionar qué se va a encontrar, y luego pues podré poner allí las imágenes, las gráficas o las tablas, y lo voy a hacer pues de esa manera. El segundo resultado dice producción de leche y correlación con carga parasitaria. Para los datos de la finca Lucerna, que era la finca ubicada en el Valle del Cauca, me está indicando, pues digamos que un suceso que pasó allí en esa finca, hacían o tenían los grupos divididos de dos maneras, en donde unas vacas las ordeñaban de manera manual, pero otras las ordenaban con ordeño mecánico. Entonces aquí nos van a contar algo que pasó y que esto puede suceder en cualquier investigación, y no hay ningún problema, pero sí o sí tengo que indicar qué fue lo que sucedió, o sea, tengo que contar. Entonces, para este caso, ellos dicen que esos conteos que de esas que eran ordeñadas de manera manual, los obviaron, no los incluyeron como tal en estos resultados, porque esos datos que obtuvieron fueron datos atípicos, o sea, se apartaban como tal de los otros datos y era imposible realizar una comparación con la información que tenían de los otros grupos de vacas, de las otras fincas, porque eran atípicos, eran muy anómalos, demasiado distintos. Entonces ellos tomaron la decisión de decir, bueno, aquí lo indicamos, se presentó algún problema, porque siempre pueden pasar errores, indicamos que esos datos no se van a tener presentes en estos resultados, ni se van a mostrar en las tablas, ni se van a mostrar en los gráficos, ni en la discusión, pero aquí indicamos el por qué no se van a mostrar. Luego dice, me da unas indicaciones allí, que los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos de garrapatas. Entonces, miren, ellos aquí me hablan de un comportamiento de esos datos en donde me dicen, los animales que requerían de mejor alimentación presentaban mayor cantidad de garrapatas, siendo estos más bajos en los grupos de hembras zorras. Ese concepto de zorras son vacas que no están produciendo como tal leche. Entonces me está diciendo también que las vacas que no producían leche eran las que menos garrapatas presentaban en su cuerpo, en comparación con los demás grupos de producción. Si analizan lo que les estoy leyendo, allí me está indicando comportamientos de datos en donde me dice, estas vacas presentaron mayor cantidad de garrapatas, pero en ningún momento me están diciendo, mire, ¿por qué las vacas que no producían leche tenían menos garrapatas en comparación a las que producían mayor cantidad de leche? O sea, en ningún momento lo mencionan, porque en la sección de discusión me van a indicar por qué de este comportamiento de los datos. Entonces era lo que yo les decía. Si hago un análisis en cuanto a cuál fue el comportamiento de esos datos, puedo indicar si fue mayor, si fue menor, si tengo datos de porcentajes, si hice un análisis en donde hice una resta, los indico, pero nunca explico la razón de ese comportamiento. Voy a continuar allí leyendo. Y dice, el mismo comportamiento se observó en el caso del Tolima, para la finca pues con este nombre, en donde se observó que la carga de esas garrapatas estuvo influenciada por los grupos de producción al cual pertenecían esos animales, siendo los individuos o las vacas que más leche producían las que mayor carga de garrapatas presentaban. Entonces, a mayor producción de leche, mayor cantidad de garrapatas en el cuerpo de esas vacas.
Dentro de los análisis para relacionar las dos variables que ellos estaban ahí analizando, que era la cantidad de la leche que producía la vaca con la cantidad de garrapatas que tenían esas vacas, entonces allí pues mencionan un resultado que ellos encontraron y dice que para esa finca en el mes de agosto una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción de leche, y me dice que esa información pues me la va a mostrar en la figura 4, en donde se muestran como tal los valores en sí de esa correlación positiva que ellos están mencionando allí en cuanto a la cantidad de leche y la cantidad de garrapatas pues, que presentan esas vacas en el cuerpo. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de media producción que tenía igual componente racial. Entonces aquí me están diciendo que en los resultados que ellos encontraron, no, como las vacas pues eran o tenían un componente de raza muy parecido, y me dicen que por ese componente de raza que era muy parecido, no está como tal enfocado este resultado, porque se enfoca en la producción de leche. O sea, aquí la cantidad de garrapatas va a depender de esa producción de leche, porque si las vacas tienen pues ese mismo componente racial, entonces allí pues no va a incluir como tal la raza. Sí, tienen un componente similar racial, para que se presente la cantidad de garrapatas. Va a depender de la cantidad de leche que produzca como tal ese animal. Más adelante les voy a mostrar otro, pues como tal aquí están los gráficos. Lo que hice fue que esto que está aquí, pues lo copié aquí al lado para tenerlo pues más claro. Y es lo que yo les menciono. Si yo quiero, lo hago de esta manera, en donde yo pongo la información toda, redacto todos los resultados y luego pongo las gráficas, o pues como les puse aquí en este ejemplo, en donde puse pues la información y las gráficas ahí pegaditas. Entonces esto fue lo que yo ya les leí, es el resultado del conteo de esas garrapatas. Aquí están las figuras, entonces hay 3 figuras, me dice la figura del 1 al 3, en donde se presentan promedios de conteo de esas garrapatas para las dos regiones. Si me voy a las gráficas, entonces aquí estas gráficas pues tienen un rótulo, miren que me dice que esta es la primera figura que se presenta en este trabajo, se le da un título, entonces allí me da la información y me dice que esta gráfica hace referencia a los promedios de conteo de esas garrapatas en las fincas del Tolima, que eran 5 fincas, y me menciona pues obviamente los datos y el comportamiento de esos datos, en donde aquí la finca que mayor cantidad de garrapatas presentó pues en promedio las vacas fue esta finca denominada San Javier, en donde me dice que más o menos presentaban como 80 garrapatas, más o menos allí, por animal. Si yo miro, pues acá me muestra el comportamiento de cada una de como tal esas vacas. Por acá me habla que estaban divididas como en grupos de producción de leche, acá dice que alta, media, terneras. Por acá en estas fincas no dividieron por grupos, sino que hicieron el conteo de manera general. Pero pues si yo me voy como tal a esta tabla, bueno, digo que donde hicieron el conteo general, pues esta finca fue la que mayor cantidad de garrapatas presentaba en sus animales. Pero si yo lo hay una comparación entre la cantidad de leche que producen esas vacas, pues aquí se puede ver que las vacas que más leche producen son las que mayor cantidad de garrapatas presentan en comparación a esas que producen mediana producción, y a estas terneras pues que todavía ahí no como tal estarán produciendo leche. Luego por acá quiero que tengan muy presente esto que les mencioné y este dato de esa cantidad de 80 garrapatas, porque si nos vamos a esta finca de acá, que es en el Valle del Cauca, que también lo dividieron por grupo de producción, ahí me dieron 4 grupos, se los dividieron de esa manera, se presentó algo en cuanto al conteo, y si yo hago el análisis de los gráficos, pues voy a decir, bueno, en el Valle del Cauca, las vacas que mayor producción de leche, pues
también presentan mayor cantidad de garrapatas, pero si yo miro el número, me dice que en el Valle del Cauca estas vacas presentaron alrededor de 350 garrapatas en su cuerpo, en comparación a las de estas de acá, que eran del Tolima, que solo presentaron 80 garrapatas. Entonces allí ellos me están expresando unos resultados, pero en ningún momento me están diciendo ni me están indicando, vea, es que el porqué de que en el Valle del Cauca se presente mayor cantidad de garrapatas es este. No, simplemente me expresan datos por medio de estas gráficas en donde pues si yo hago un análisis digo, bueno, allí pasó algo. ¿Por qué será que en el Valle del Cauca las vacas tienen más garrapatas en comparación a las del Tolima? Y no solo eso, sino que si miramos los valores, pues son alrededor de 5 veces más cantidad de garrapatas en el Valle que en el Tolima. Y esta última figura hace una comparación entre las dos fincas del Valle del Cauca, donde se hizo ese conteo de garrapatas, en donde me dice pues que esta finca presentó mayor conteo de garrapatas, con un promedio más o menos pues de 300 garrapatas por animal. Y lo mismo que les mencionaba, o sea, esto debe de ir, es muy importante, darle un rótulo, darle un título, y adicional a eso, si por ejemplo es una gráfica o una tabla que yo tomé de internet, entonces pues debo poner la cita de la manera correcta. Como ya les mencioné, tienen que verificar en la plantilla institucional, ahí les explican cómo se rotulan las gráficas, cómo se rotulan las tablas, cómo debe de ir la cita en esas tablas o en esa gráfica, pues para que lo tengan presente cuando vayan a plantear pues esta sección de resultados, o si en los materiales y métodos tienen que indicar o van a poner tablas, entonces también para que pues lo hagan de la manera correcta, porque la plantilla se los expresa y se los indica. Tienen que ser muy juiciosos de buscar allí en donde aparece como tal una tabla y una gráfica, y justo con el ejemplo de la tabla de la gráfica, pues les indican cómo van a realizar eso. Esta parte que está aquí es lo que ya leímos, es esta que está aquí de la producción como tal, en donde ellos aquí pues también me indican y me mencionan esta figura 4. Entonces pues ya no voy a leerles todo esto que les había mencionado acá arriba, sino que voy a pasar pues directamente como tal a lo que habla aquí en esta gráfica. Entonces dice, dentro de los análisis de correlación, las dos variables que me dieron, producción de leche y cantidad de garrapatas en una vaca, se encontró que para los grupos pues justo de esta finca, en un mes determinado, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción de leche con las vacas pues que mayor cantidad de leche producían. Y si nos vamos, aquí me dice figura 4, aquí está la figura 4, a lo que aparece en esa gráfica, entonces se está mostrando esa correlación que ellos mencionan positiva, y es donde a mayor cantidad de leche produce una vaca, mayor cantidad de garrapatas va a tener en su cuerpo. Entonces, si ustedes miran aquí, si una vaca produce alrededor de 5 litros de leche, pues tendrá alrededor de 10 o menos de 10 garrapatas en su cuerpo. Pero esa correlación, a medida que va aumentando la cantidad de leche que produce el animal, asimismo va aumentando la cantidad de garrapatas que hay en esas vacas. Y al final, las que producen casi alrededor de 25 litros más o menos, son las que mayor conteo de garrapatas presentan en su cuerpo. También miren que nos explican, nos muestran comportamientos de datos, pero nunca nos dicen por qué las vacas que más producen leche son las que más garrapatas tienen en su cuerpo. Esto que está aquí es el gráfico que yo les mencionaba, en donde te indica cómo yo llegué a esos resultados, o sea, cómo yo redacté esa sección de resultados. No lo redacto porque quiero poner yo cualquier información, porque lo voy a hacer en desorden, sino que tiene como tal un sentido. Y miren que todo lo que hay en un proyecto de curso va enlazado, o sea, las secciones se plantean de manera, primero con un orden lógico establecido, y por eso yo les decía, o sea, no le puedo modificar ese orden lógico,
Y es exactamente por eso. ¿Por qué? Porque cada sección está enlazada una a la otra. Si nos acordamos otra vez del gráfico que les mostré al inicio, de las fases de investigación, es exactamente lo mismo. Tienen un orden determinado para poder realizar una investigación de la manera correcta. Entonces, en este caso, y para este ejemplo, partieron de un objetivo. ¿Cuál fue ese objetivo? A contar las garrapatas. Los materiales y métodos que plantearon, pues entonces esto fue lo que vimos hace 8 días. Ellos plantearon cómo contar de manera correcta, por medio de una metodología, unos procesos, esas garrapatas y obtener como tal, pues, este objetivo que está aquí. Y luego de allí, cuando realizaron ese conteo de esas garrapatas, de acuerdo a esa metodología que ellos establecieron, pues, obtuvieron unos resultados, que en este caso, pues, serían estos que se están mencionando aquí. Entonces, parto de un objetivo para llegar a unos resultados, pero sí, solo sí para obtener esos resultados tengo que plantear, pues, una sección de métodos. Por medio de esta sección de métodos, logro cumplir los objetivos que planteo ahí al final de la introducción, esos objetivos específicos. Y por medio de esta sección de materiales y métodos, puedo obtener datos que me llevarán a esta parte de los resultados en el proyecto o en los artículos científicos, porque también sea de esta misma manera. Por acá está otro de los gráficos, entonces lo mismo. Ellos partieron de un objetivo en donde estaba establecer una relación y medir la producción de leche de esas vacas, los materiales y métodos que plantearon para esa parte de la productividad. Hay una metodología, hay unos procesos establecidos para esa relación que pretendían hacer. Entonces lo mismo, está un análisis de datos con unas metodologías estadísticas para poder lograr llegar a esa relación que mencionaban ahí en los objetivos. Y en los resultados, lo mismo. Aquí está, miren. Producción de leche y correlación de carga parasitaria, que es justo esto que se está mencionando aquí. Productividad se está mencionando en este párrafo y relación, que es esta misma correlación que se está mencionando aquí. Entonces, parto de un objetivo para llegar a unos resultados, pero requiero de unos materiales y métodos para poder alcanzar esos objetivos específicos y por medio de eso, materiales y métodos y lo que yo tenga allí de esos datos, puedo lograr redactar esta sección de los resultados. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. No, profe, creo que vamos todo muy claro. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente como tal sección del proyecto y también de los artículos. En cuanto al proyecto, lo vamos a encontrar de manera separada. En cuanto a lo que tiene que ver con los artículos científicos, y cuando ustedes hagan el análisis de ese trabajo, no lo vamos a hacer el día de hoy, eso digamos que lo vamos a dejar para la próxima clase, se va a realizar ahí el trabajo en la clase. Pues tendrán que observar esta parte porque se puede dar que unan los resultados con la discusión. La discusión también la podemos encontrar con otro nombre y es análisis de resultados. Pero es lo mismo, o sea, no importa el título que yo le dé a esa sección, la información contenida en ella va a ser la misma. Entonces, en los artículos va a diferir. Digamos que cuando ustedes redacten el proyecto de curso no difiere porque la plantilla me lo menciona y me dice tiene que llamarse discusión. Entonces, como en la plantilla está de esa manera, pues lo ponemos como discusión. Pero cuando nos vayamos a enfocar en lo que tiene que ver como tal, en la parte del artículo científico, pues lo van a poder encontrar las dos secciones unidas, la discusión también con el nombre de análisis de resultados, o como en el caso del proyecto y de la plantilla de la universidad, encontrarlo pues de manera separada. Entonces, en la discusión, ¿qué información debe de ir en la discusión? Aquí en este punto, como tal, voy a analizar todos estos datos
experimentales y el comportamiento de esos datos experimentales, pero de una manera más profunda. Y es explicar el porqué de ese comportamiento. Para el caso, por allí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Listo, ya te envío el link. Para poder dar como tal esta respuesta o encontrar esa respuesta del porqué de esos resultados, yo en el proyecto de curso hice una sección o planteé una sección que se llama marco referencial. Resulta que en ese marco referencial había un marco, el teórico, en donde yo les decía, bueno, yo en ese marco teórico puedo buscar información que han realizado otros autores sobre el tema que yo estoy tratando, en donde ellos pues obtuvieron ciertos resultados y que yo los expongo pues en esa, como tal, en ese marco teórico, y que luego justo en esta sección de la discusión me van a servir para poder establecer comparaciones, y no solo comparaciones, sino que también para darle validez a mis argumentos y a los resultados que yo encontré. ¿Por qué? Porque justo en esta sesión de discusión siempre tengo que buscar información en internet que soporte eso que yo estoy mencionando. Ahora, cuando veamos el ejemplo, allí este autor de este artículo cita a otros autores, pues referente como a las variables que él evaluó y a los resultados que él obtuvo allí, a lo que encontró. Entonces, en la sección de discusión habla del comportamiento de sus datos, pero ese comportamiento lo sustentan investigaciones previas de otros autores. Y algo muy importante en esta discusión, justo aquí en este punto, voy a dar respuesta a la hipótesis que planteé allí en la introducción. En el caso de ustedes, pues está en forma de pregunta. Entonces, aquí en la discusión, yo ya voy a indicar si yo logré comprobar esa pregunta que me había realizado, si la apruebo o si la rechazo. Entonces, es una parte como tal del proyecto que es muy importante, porque aquí voy a mencionar si logré comprobar eso que yo tenía allá y que había mencionado que era un supuesto, y aquí voy a indicar si ese supuesto que yo tenía en esa introducción, en el planteamiento del problema, logré aprobarlo, o si definitivamente pues eso que indicaba allí se rechaza. Entonces, para que lo tengan muy presente, porque cuando yo realice la revisión de su proyecto, pues voy a realizar esta parte. Voy a ver si ustedes allí me están indicando si pues lograron resolver como tal la pregunta. ¿Cómo se redacta de manera correcta esta parte de la discusión y cómo yo doy respuesta a esa hipótesis o a esa pregunta? Lo doy de manera implícita. ¿Eso qué quiere decir? Yo no voy a mencionar y no voy a decir la hipótesis se cumple por estas y estas y estas razones. No. Con la información que yo esté brindando allí, en esta parte de la discusión, la persona que está leyendo mi trabajo va a entender si alcancé o no alcancé eso que yo tenía allí, o si la comprobé o la rechacé, lo que había planteado en la hipótesis o en la pregunta de investigación. Y ahorita pues con el ejemplo que les voy a leer, quiero que estén allí muy atentos, porque luego les voy a preguntar si con la información que se menciona en esa discusión, la hipótesis que ahora se las voy a recordar, si aprueba o se rechaza. Entonces ustedes me van a decir si aprueba, y si se aprueba por estas y estas y estas razones. ¿Listo? Entonces, para que estén allí muy atentos a lo que yo les voy a leer a continuación, que es la discusión de este artículo como tal. Listo. Discusión. Aquí, pues el autor utiliza otros autores consultados en internet para darle respaldo a la información que él está mencionando de sus resultados. Entonces él dice, los efectos negativos de la carga parasitaria de esas garrapatas sobre cada animal
pueden variar según la resistencia de cada individuo. A su vez, esa resistencia depende de la raza del animal, del estado fisiológico y de su estado de salud. Entonces aquí me está mencionando que hay unas variables que son importantes, que se deben tener presentes, y que esa cantidad de garrapatas que hay en esas vacas pueden depender o dependen de esas variables que están mencionando aquí a lo último. Y él me indica que este autor pues encontró en su investigación esto que está mencionando aquí, y que es parecido a lo que este autor del artículo que estamos analizando como ejemplo pretendía también en su trabajo. Entonces se apoya en información realizada por investigaciones anteriores a la suya para sustentar y argumentar los datos que él nos expuso ya, y que adicional de que ya no los expuso, pues aquí nos va a explicar el comportamiento de todo eso que nos mencionaba. Entonces luego dice, es importante llamar la atención a que en el presente estudio se observaron conteos mucho más altos, al menos 5 veces. Si me devuelvo a los gráficos, yo les había indicado que tuviéramos muy presente estos datos, porque en esta finca del Tolima el promedio de garrapatas era 80, pero si íbamos a esta de acá, del Valle, pues era casi 5 veces más. Entonces ya en la sesión de discusión él me va a decir, le voy a explicar eso que usted observó en los gráficos, en los resultados, y le voy a indicar por qué se pudo dar esa diferencia tan grande de al menos 5 veces más un conteo de garrapatas en un lugar en comparación al otro lugar. Entonces aquí, pues, él me va a explicar y me va a decir ese por qué. Entonces dice, en los grupos de la Hacienda Lucerna, comparados pues con aquellas observaciones de la del Chaco, que habían en promedio 80 garrapatas y en la Lucerna 350. Dentro de los muchos factores que pueden influir o contribuir para explicar esa diferencia pues notoria, es que hay un manejo de acaricidas en una de esas fincas. Pero ¿qué pasó? Que los autores de este artículo que se está analizando no tuvieron presente esa información, sino que simplemente hicieron el conteo, pero no se detuvieron como tal a ver cuál era el manejo que se les estaba dando a las vacas en cuanto a esa parte de los acaricidas en esas fincas. Entonces allí dije, no, es que en una de las fincas había un uso de esos acaricidas y en la otra pues no. Luego dice, las condiciones climáticas y la diferencia en el componente genético de los animales evaluados en el estudio, pues también pueden ser otras de las razones de por qué se presentó esa diferencia. Si vamos a esa parte de las condiciones climáticas, ellos en esa investigación no vieron esa variable climática, o sea, ellos no tuvieron en cuenta como tal promedios de temperaturas, humedad relativa, y resulta que aunque ambas fincas se encontraban en el trópico como tal seco, la diferencia entre el Valle del Cauca y el Tolima en cuanto a clima y a la humedad, digamos que es notoria. Entonces ellos no tuvieron presente eso, y las variables climáticas también son importantes al momento de presentar este tipo de animales. ¿Por qué? Porque las garrapatas pueden ser pueden ser susceptibles más al calor. Entonces si hay más calor, pues se presentan menos garrapatos porque no son las condiciones óptimas para que estén allí, o al contrario, pero ellos no tuvieron en cuenta las variables climáticas. Entonces dicen que esa diferencia de esas variables climáticas pueden explicar esa diferencia en esos conteos en esas dos fincas. Luego acá me menciona otra explicación de otros resultados y dice, respecto al componente racial, se deben de recordar que los grupos o los animales que están en el Valle del Cauca eran animales que estaban cruzados, eran animales criollos, estaban allí cruzados, y que adicional a eso pues me está mencionando de cómo los alimentaban. Entonces habían grupos de vacas que estaban alimentados de una manera más nutritiva con estos sistemas que tienen este nombre, en donde pues combinan arbustos con el pasto, bueno, y mucho más alimento en comparación a los que solo se alimentaban de pasto.
Entonces aquí me está indicando que la raza es importante porque por eso se puede dar que se presenten más garrapatas o menos garrapatas. Adicional a eso también, el tipo de alimentación que se le da a las vacas también va a influir en la cantidad de garrapatas que presenten como tal esas vacas. Y aquí dice, esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de raza, entonces me hablan que en esta finca Lucerna, la raza de todas las vacas era la misma, era esa raza Lucerna que era criolla, pero la alimentación tenían dos alimentaciones. Unas vacas estaban alimentadas de mejor manera con esos sistemas silvopastoriles y otras solo las alimentaban con pasto. Y aquí me va a decir lo que tiene que ver como tal con esa alimentación balanceada con la que solamente están alimentando pues, a las vacas con pasto. Entonces, mire que los sistemas silvopastoriles, una alimentación mejor, balanceada, presentó beneficios que ayudan a reducir la cantidad de garrapatas que se presentan en el animal. Entonces me está diciendo que la nutrición también es importante al momento de contar las garrapatas y que entre mejor sea esa nutrición en las vacas, pues menor cantidad de garrapatas van a presentar. Y luego, pues acá me menciona otra cosa de las garrapatas y dice, es importante recordar que la garrapata presenta especial predilección por la raza Bos Taurus. Digamos que aquí esta raza es una raza que es pues allí como más pura, es un cruce de F1, más especializada en la producción de leche, en donde presentan algunas reacciones granulocíticas por las garrapatas. Si digamos hacemos una comparación con los perritos que son criollos, debido a esa cantidad de cruces son más resistentes y sí, pueden presentar garrapatas e incluso muchos pues mantienen mucho ahí en la calle y tienen este tipo de parásitos, pero si hablamos de un animal que es puro, donde son más sensibles, incluso pueden presentar estas reacciones de granos, de infecciones por las garrapatas. En las vacas también pasa lo mismo. Estas criollas son más resistentes, digamos que pueden presentar una cantidad de garrapatas, y si tienen las garrapatas, la afectación que va a ser en ellas, en su estado de salud, pues no va a ser tanta como las vacas que no eran así como tal criollas y no tenían tantos cruces. Entonces también allí me está indicando la respuesta como tal a otro de los resultados y me dice que por el tipo de raza también se puede presentar mayor o menor cantidad de garrapatas. Y esa información que él presenta aquí, miren, es tomada de internet. Luego dice, de igual forma, se han identificado 6 genes que brindan resistencia a bovinos o a vacas que tienen ese cruce, que son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. También es información tomada de internet. Dice, por esta razón, el componente genético es importante en las fincas, siendo en Australia recomendado el cruce de Bos Taurus por Bos Indicus para controlar la cantidad de garrapatas como tal, pues en esas vacas. Luego, y dice por acá, pues que disminuye como tal el contenido de garrapatas, esas vacas que tienen esos cruces, que son criollas, en comparación a vacas que son más puras. Luego dice, en la finca del Chaco se determinó que la carga parasitaria de los individuos estuvo influenciada por el grupo de producción en el que se encontraban. Habían diferentes grupos de producción, en donde unas estaban catalogadas como vacas que producían producción alta, las que más producían leche, otras tenían producción media, otras media una, otras producción baja, y otras eran vacas que no estaban en producción, o sea, estaban allí secas, no estaban produciendo leche. Y dice que el análisis de varianza mostró que los individuos de alta producción tenían una mayor carga parasitaria en comparación a los otros grupos. Y entre más leche producían, mayor cantidad de garrapatas se presentaban pues allí en esos animales. Asimismo, fechas específicas durante el monitoreo, como en el mes de agosto, una correlación positiva entre la cantidad de garrapatas y la producción de leche. Esa fue una de las figuras que ya vimos anteriormente. Y dice que esta correlación, sin embargo, no se encontró
en el grupo de producción media que tenía igual componente racial. Esto corrobora lo descrito, ahí me va a hablar de resultados y esa discusión por medio de lo que otros autores han encontrado sobre este mismo tema. Dice, en cuanto al estado fisiológico de las hembras bovinas, y allí me menciona algo que se llama periparto. Ese periparto es un estado o un periodo en donde se mide como tal la producción y el estado en el que se encuentran los animales y su salud y cómo es la alimentación unos días antes del parto, el día del parto y luego después del parto. Entonces digamos que es un periodo en donde esas vacas primero requieren de una alimentación pues mejor. ¿Por qué? Porque están próximas a tener un parto, digamos a los seres humanos. Este es un periodo en donde las mujeres se tienen que alimentar bien, porque un parto no es una labor fácil y sencilla, en donde se requieren muchos como tal nutrientes, mucha energía para poder llegar a ese proceso. Entonces, si se requieren muchos nutrientes y mucha energía, debe estarse como tal, o tener una muy buena alimentación. En el caso de las vacas es lo mismo. Ellas en este periodo requieren de una muy buena alimentación porque todas sus reservas corporales van a estar dirigidas a ese parto y adicional van a estar dirigidas a la producción de leche. Y si las vacas que están en este estado fisiológico próximas al parto o que ya llegaron al parto o que están días después del parto, que es donde mayor cantidad de leche producen y en donde tienen que alimentar un ternerito, pues van a requerir mejor alimentación y también justo pues en estado se va a presentar estrés. Y cuando se presenta estrés, tanto en los animales como en los seres humanos, lo que hace es que el sistema inmunológico se deprime y cuando a uno se le bajan las defensas, pues cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier cosa se le pega. En este caso, hablando de los parásitos que son las garrapatas, pues sucede exactamente lo mismo. Entonces, aquí nos están dando la explicación de por qué las vacas que mayor cantidad de leche producen, que son estas que se encuentran en este periodo de ese periparto, que es justo también allí después de ese parto, en donde mayor cantidad de leche producen, en donde su estado de salud no puede ser el mejor por esos altos niveles de estrés, y adicional porque tal vez las vacas no están alimentadas de la manera correcta y todo lo que hay en su cuerpo lo movilizan para el parto y para el ternero, y en el caso de ellas pues va a verse afectada como tal la salud. Entonces ahí se permite mayor infestación debido a un aumento en susceptibilidad de las vacas. En vacas cercanas al parto, factores como una alimentación deficiente, que fue lo que yo les había allí de indicar y les dije por qué es importante que los animales o estas vacas se alimenten bien en este periodo, por todo el proceso que van a vivir, porque van a alimentar a los terneros, porque van a producir leche y porque van a tener un parto. Y los altos niveles de estrés juegan un papel y un rol importante en esa susceptibilidad adquirida por esas garrapatas. Si nos devolvemos, miren que aquí nos dicen, el estado fisiológico de las vacas es importante para indicar si tienen o no cierta cantidad de garrapatas. El estado de su salud es importante para indicar si presenta mayor o menor cantidad de garrapatas. Y aquí nos están explicando y nos están diciendo eso. Hay altos niveles de estrés y como hay altos niveles de estrés, pues el estado de salud no va a ser el mejor. Si la alimentación no es la adecuada, pues el estado de salud de ese animal no va a ser el mejor. ¿Y por qué el estado fisiológico? Porque justo esas vacas que mayor cantidad de leche producen, pues requieren mucha energía para producir esa leche y para tener esa labor de parto. Entonces les voy a leer la hipótesis que ellos plantearon y les voy a preguntar si se aprueba y se rechaza y por qué. Entonces aquí en la hipótesis dice, los factores propios del animal, como el estado fisiológico, el componente racial y el estado nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria en las vacas
eso se rechaza y se aprueba y por qué. ¿Quién me menciona allí si eso que ellos tenían en la hipótesis se aprueba o se rechaza? Y el porqué de eso. ¿Ninguno? Yo diría que sí. Estoy pensando en el por qué, o sea, dándole la explicación, pero sí afectaría. Bueno. Y en ese por qué, voy a leer. Los factores propios del animal como el estado fisiológico, componente racial y el estado nutricional pueden influir en la carga antiparasitaria. Según lo que yo les expliqué anteriormente y lo que les leí, ¿cuál sería el por qué? Lo que pasa es que si el animal está más sano, él mismo o su cuerpo puede responder mejor a una eventual defensa de esos parásitos. Si el animal no está sano, no va a hacer anticuerpos, ni que pues, van a contrarrestar los efectos nocivos de las garrapatas, ni tampoco va a tener como el ánimo de rascarse o sobarse para quitarse algunos elementos que él por su cuenta pueda hacer en su hábitat diario. Bueno, por acá yo considero que se influye como ellos se evidenciaron en la información y los resultados y respaldan la misma, pues eso yo veo, listo. Ahí me dijeron un porqué de manera general. Pero si lo llevamos a la parte del estado fisiológico, yo que les mencioné ese estado fisiológico, ¿sí influye? Digamos que por ahí nos decía que la parte del estado de salud, pero en cuanto al estado fisiológico que es en el periodo en el que se encuentran esas vacas. Sí influye, se habló del periparto, ¿no? Ajá, sí. Y además también se enmarcó una época que es el cercana al mes de agosto, que quizás también allí donde se está dando también algo de la crianza. De la crianza, listo. En cuanto a la parte del componente racial, ¿influye o no influye y por qué? ¿Qué se mencionaba allí que yo les mencioné varias veces? Les indiqué en lo que les leí. El cruce de los animales, profe. Bueno, pero todos tenían de los mismos cruces, así que no era influyente porque todos eran igual de la misma mezcla. ¿Todos tenían el mismo entre cruce? entre más cruces tenga, tiene Más menos resistente, es Sí, mucho más tiene resistente. Es más resistente, sí, profe. Listo, entonces, para darle a Luis, las vacas presentaban diferentes razas. Habían unas en donde el cruce, así como mencionaba, entre más cruces son más resistentes, o sea, las que criollas, las de el ganado lucerna, que era un ganado criollo, pues eran más resistentes a esas garrapatas, en comparación al otro ganado que solamente tenían un cruce y eran más especializadas en la producción de leche. Entonces, el componente racial también influye, porque entre más cruces tenga como tal, esas vacas pues van a ser más resistentes a esas garrapatas. Y en cuanto a la parte del estado nutricional, ¿influye o no influye? ¿El qué, profe? ¿Componente nutricional? El estado nutricional, sí. Sí, profe, porque Sí, según profe. los estudios, ellos separaron el ganado y con cada uno hicieron un estudio nutricional diferente y se influye. Sí, bueno, entonces sí, miren que aquí, primero hablaban de la parte del estado nutricional, decía que habían deficiencias, el animal iba a presentar como tal, pues mayor cantidad de garrapatas. Entonces sí, lo primero, entonces voy a leerles, esto que dice aquí es un resumen para que entendamos el porqué de cada una de ellas, esto lo redacté yo, pero pues o sea, la manera correcta es de indicarlo de manera implícita, como les mencioné aquí, se los mostré ellos por medio de lo que están redactando en esa discusión, me van a indicar si esa hipótesis se aprueba o no se aprueba, sin necesidad como tal de indicarlo. La hipótesis se aprueba por estas y estas razones no. Esto lo hice para que ustedes lo tengan presente, lo entiendan de una mejor manera, pero cuando vayan a ir a redactar la discusión de su proyecto, lo que tienen que hacer es esto que está aquí. Un texto en donde, por medio de lo que ustedes me están redactando allí,
me van a dar a entender a mí si se aprueba o no se aprueba como tal la hipótesis o esa pregunta de investigación que ustedes tenían allí al inicio. Entonces, la hipótesis se aprueba, como ustedes lo mencionaron allí, para la primera variable o ese estado fisiológico. Entonces dice que, pues en el estudio se encontró que los animales en un estado fisiológico en donde están produciendo más leche, como nos mencionó por allí Carlos, ese periodo de periparto, presenta mayor cantidad de garrapatas, siendo más susceptibles ya sea por la alimentación deficiente o por los niveles de estrés. Luego está el siguiente, que es el componente racial, en donde dice que se evidenció que el componente racial también es una variable importante a tener presente, porque los animales pues, que son más cruzados o que son criollos presentan mayor resistencia a esas garrapatas debido pues a las características genéticas que tienen ellos allí. Y el último que habla de ese estado nutricional, entonces dice, en cuanto al estado nutricional, se encontró que los animales que estaban mejor alimentados, que son esos sistemas silvopastoriles, que mejoran la calidad como tal de la dieta, presentaron menor cantidad de garrapatas en comparación a los que se alimentaban solo con pasto. Entonces, la nutrición también influye, porque si no es una buena nutrición, entonces pues las vacas van a ser mucho más susceptibles a que se les peguen esas garrapatas porque el estado de salud pues no va a ser el mejor. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta referente a esta parte de la discusión, si para todos es claro. Bueno, creo que para todos ahí es claro. Vamos a ir a la conclusión. Aquí, en este último punto, como tal del proyecto, digamos que esto ya es la parte final, luego sigue la tabla de bibliografía, pero pues aquí ya es como tal esa parte final de mi proyecto. ¿Qué información debe de ir en la conclusión? Bueno, en la conclusión yo debo de dar respuesta a los objetivos que planteé allí al inicio de la introducción. Entonces, en la discusión doy respuesta a la hipótesis o a la pregunta de investigación. Y en la conclusión, a que doy respuesta a los objetivos que yo planteé en la introducción. Algo a tener presente aquí en la conclusión y que algunas veces ustedes cometen ese error, es que esta conclusión que se hace es a lo que ustedes llegaron y lo que ustedes alcanzaron como autores de su proyecto, no lo que otros autores lograron con sus investigaciones. Se los menciono porque he revisado conclusiones en donde los estudiantes citan a otros autores y ponen allí citas y pues no se debe hacer de esa manera. O sea, ustedes aquí tienen que decirme a lo que ustedes llegaron, a la meta que alcanzaron, a los objetivos y lo que alcanzaron de esos objetivos y no lo que otros autores alcanzaron. En la discusión, sí, busco información que soporte ese análisis de mis datos, pero en la conclusión sí o solo sí tengo que hablar yo y redactarlo con mis palabras de qué alcancé y cómo pues logré esos objetivos. Entonces, en la conclusión doy respuesta a los objetivos. Para la conclusión pues de este artículo, digamos que normalmente se debe redactar alrededor de unos 2, 3 párrafos, pues dependiendo de la cantidad de objetivos específicos que yo tenga allí. Entonces pues redacto 2, 3 párrafos dando respuesta a cada uno de esos objetivos. Para pues el ejemplo, ellos tienen aquí para comparar animales en el mismo estado fisiológico con un nivel similar de producción láctea a los animales que pastoreaban en estos sistemas balanceados, tienen al menos 56% menos de carga parasitaria que la observada en un sistema pues alimentado solamente con pasto. Si ustedes pueden ver, ellos aquí en esa conclusión me están dando un valor, pues, y este valor ellos en ningún momento de sus resultados y lo que leímos lo habían mencionado. Yo también puedo hacer este tipo de cosas, en donde en los resultados y en la discusión hablen de ciertos resultados, pero que
el más importante o un porcentaje considerable en donde ellos hicieron como tal este análisis, hicieron allí esa comparación entre los que se alimentaban mejor y los animales que no se alimentaban tan bien, y encontraron ese porcentaje. Entonces lo mismo puedo hacer yo, puedo guardar un resultado como este de un número específico que es relevante para mi trabajo y lo pongo aquí en la conclusión, así como pues ellos lo realizaron, en donde dicen que los animales que mejor se alimentan presentan pues un 56% menos de garrapatas en comparación a los otros que se están alimentando pues de otra manera. A su vez, los individuos con mayores requerimientos nutricionales, como el grupo de las vacas que están recién paridas, o que son las que mayor cantidad de leche producen, mostraron o presentaron mayor carga parasitaria en comparación a los demás grupos. Entonces, miren que aquí está reafirmando lo que ellos encontraron, y aquí ellos están estableciendo lo que me mencionaba en ese objetivo en general que ellos tenían en su trabajo, y era llegar a conocer cuál era esa relación entre la cantidad de leche y la cantidad de garrapatas, porque eso era lo que ellos pretendían. Entonces aquí me están indicando lo que ellos encontraron y alcanzaron al final. Y aquí al final pues ellos mencionan, dicen que el posible efecto benéfico de esa alimentación balanceada es complejo y dependerá de factores como la asociación de vegetales, estado fisiológico, nutrición de los animales, de factores climáticos, y al comparar los sistemas silvopastoriles se observaron diferencias significativas en la carga parasitaria. Entonces, aquí en este último párrafo, y es algo que yo puedo también dejar y establecer de esta manera, es que aparte de los factores que yo estoy evaluando, también se pueden tener en cuenta otros factores. Si veo, ellos aquí me hablan de los factores climáticos, ellos nunca tuvieron presentes estos factores climáticos, pero luego de hacer toda su investigación y luego de que se dieron cuenta de que había, pues, en algunas de las cosas que tenían allí por medir, se presentó un error con las vacas de que estaban en diferentes zonas, en el Valle del Cauca y en el Tolima, en donde el conteo difería en cuanto a cantidad debido a esos factores climáticos, y ellos no los tuvieron presentes. Entonces yo lo puedo indicar también aquí en la conclusión. Cosas que yo no medí, que no establecí, pero que a través de la investigación que yo realicé y el análisis que hice de los datos me pude dar cuenta de que también es importante que para próximas investigaciones alguien tenga presente esos factores climáticos. Entonces, otra persona que quiera hacer esta misma investigación se puede enfocar en medir la cantidad de garrapatas, pero enfocar esa variable de los factores climáticos, en donde tiene en cuenta la temperatura, la humedad relativa, para poder medir la cantidad de garrapatas como tal. En este estudio no lo hicieron, pero ellos dejan planteado que esa es una variable que también es relevante tener presente para futuras investigaciones. Y yo también pues puedo dejar planteado ciertas cosas para que la persona que lo lee pues se interese por tal vez hacer una investigación, o hasta de pronto yo puedo hacer una segunda parte, y es donde en el caso de ellos evalúen los factores climáticos. Entonces, doy respuesta a los objetivos, y en el último párrafo de la conclusión puedo hablar de qué podría ser importante para futuras investigaciones sobre el tema que yo trabajé, referente a lo que tal vez encontré de variables que yo no analicé por tiempo, porque no tenía presente que eran importantes pues en ese momento, pero que al final me di cuenta de que sí eran relevantes al momento de hacer las investigaciones. Y el resumen, siempre el resumen lo explico de último, pero les voy a hacer una pregunta. En la plantilla institucional y en los artículos científicos que ustedes descargaron, ese resumen, ¿en qué parte aparece? ¿En qué parte de la plantilla y en qué parte de...? Al principio, profe. En algunos artículos he visto que al principio, profe. La mayoría, casi todos, aparece al principio. Es muy raro los que la están al final. De resto,
Antes de la Al introducción. final. Bueno, por ahí se está escuchando entrecortado, pero al principio, y si vamos a la plantilla institucional, también va al principio. Pero todo el mundo me dice, profe, pero usted ¿por qué lo explica al final? Porque resulta que como es un resumen, el resumen incluye toda la información de mi trabajo o de mi proyecto. Entonces, en ese sentido, aunque el resumen aparezca al inicio de mi trabajo o de la plantilla institucional o del artículo, el resumen es lo último que yo debo de redactar. ¿Por qué? Porque solo hasta cuando yo llegue a las conclusiones voy a tener la información completa para poder ir redactándolo. Si yo quiero, puedo ir adelantando cierta información. Un ejemplo, ustedes ya tienen la introducción, van a empezar a redactar lo que tiene que ver con los materiales y métodos. Entonces, bueno, yo ya tengo cierta información, voy a ir poco a poco redactando ese resumen. Consejo que les doy, redáctelo siempre cuando ya llegue usted a la conclusión y tenga sus conclusiones redactadas. ¿Por qué? Porque resulta que ese resumen tiene una cantidad de palabras establecidas de las cuales yo no me puedo pasar. Entonces, si yo no he terminado mi investigación, de pronto yo tengo ya la introducción y los materiales, y en eso, y en una redacción previa que realizo, pues pongo mucha información. Luego, para poder redactar lo demás, pues me van a quedar muy pocas palabras. En cambio, si yo ya tengo toda la información de mi trabajo, yo ya puedo decir, bueno, yo ya conozco todo lo que yo hice, ya tengo mis conclusiones, ya llegué hasta el punto final, y ya con eso puedo decir qué tanta información voy a incluir en la introducción, qué tanta información voy a incluir en los materiales, en los resultados y en el análisis. Entonces, para tenerlo presente en los artículos, dependiendo de la revista, digamos que la revista que más tiene como tal cantidad de palabras es alrededor de 500 palabras, en donde debo incluir todo esto, introducción, materiales, resultados. Eso quiere decir que yo no voy a ir a la introducción y voy a copiar y pegar un pedazo de la introducción en ese resumen, en los materiales voy a copiar y pegar. No, este resumen va a ser redactado todo con mis palabras, en donde yo voy a elegir qué información es la más relevante para incluir en cada una de estas secciones de la cual se debe de componer. ¿Por qué? Porque tengo un límite de palabras. En el caso de la plantilla institucional, creo, no sé si de pronto alguno de ustedes alcanzó a leer esa parte, pero creo que ese resumen allí son 250 palabras. Entonces, miren que es mucho lo que tengo que incluir en cuanto a información, porque es todo lo que tiene mi proyecto, pero resulta que estoy dado en palabras. Entonces, también es importante saber que de todo lo que tengo en cada una de estas secciones es lo que yo voy a indicar. De esto que yo tengo aquí numerado, hay cierta sección que yo puedo omitir. Entonces, digamos que introducción, sí debe de ir la introducción. Yo voy a elegir qué voy a poner de esa introducción. Sí, como tal, pongo parte del planteamiento del problema, algo muy corto. O sí, definitivamente prefiero poner el objetivo, lo que voy a alcanzar, a donde yo voy a llegar, y es válido. Entonces, yo como autor también defino qué información va a ir en esa introducción. O va a ir una breve descripción de mi trabajo, o va a ir parte del planteamiento, o voy a mencionar cuál es el objetivo o la meta que voy a alcanzar. Los materiales y métodos, entonces también defino qué es lo más importante, qué es lo más relevante que se debe incluir allí en ese resumen. Luego está la parte de resultados y análisis de resultados o discusión. Y aquí en este punto yo puedo definir, bueno, si por ejemplo en la plantilla de la universidad me dicen que son 250 palabras de ese resumen, que es muy poco, pues entonces yo mejor omito esta sección de resultados y ya me voy al análisis de esos resultados. ¿Por qué? Porque en el análisis de los resultados yo menciono tanto los datos que obtuve y el porqué de esos datos. Entonces, pues me voy a un análisis de resultados, omito la sección de resultados para poder tener
o cumplir con ese límite de palabras. Y al final, pues pongo la conclusión. Aquí les voy a mostrar el ejemplo que estamos trabajando. Yo lo señalé ahí las partes que compone pues cada una de ellas. En este punto, ellos pues se decidieron ir a mencionar los resultados porque en la conclusión presentaron parte de este análisis de resultados. Entonces, digamos que en estos tres últimos yo defino. Me voy con resultados, me voy con análisis de resultados, me voy con conclusión, me voy con análisis de resultados y conclusión, me voy con resultados y conclusión, porque pues en esta misma conclusión voy a hablar un poquito del análisis de resultados, entonces ahí ya defino para que me dé la cantidad de palabras. Entonces voy a leerles allí. En la introducción, ellos indicaron el propósito o el objetivo que plantearon. Y pues lo redactaron como tal con sus palabras, pero dice, el presente estudio se realizó con el propósito de relacionar, ahí está el objetivo que ellos tenían de manera general, las garrapatas en hembras bovinas de diferentes razas pastoreando, pues en diferentes tipos de alimentación en los departamentos del Tolima y del Valle del Cauca. Entonces esa fue la información que ellos decidieron. Como pueden ver, es algo allí muy corto, son pocas líneas. Luego están materiales y métodos, entonces se realizaron teos en 7 grupos de animales pertenecientes a las razas, en diferentes estados fisiológicos. Me mencionaron cuál fue el tipo de alimentación y me mencionaron cuál fue el periodo de conteo de esas garrapatas. En los resultados, la información que incluyeron fue la siguiente. Se encontraron diferencias significativas para conteos de garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, en donde los grupos de animales que más leche producían presentaban mayor carga parasitaria. Y en la conclusión dice que se concluye que tanto el sistema de producción, o sea, la cantidad de leche que producen estos animales y el nivel pues, de productividad influye sobre la cantidad de garrapatas sobre las vacas. Entonces ahí en esa conclusión me está diciendo qué fue lo que analizaron, qué fue lo que encontraron, a qué llegaron, y es que a mayor cantidad de producción de leche, mayor cantidad de garrapatas. Y aquí ya me habla de la alimentación. En sistemas silvopastoriles, la carga puede ser inferior a los sistemas donde solo se alimentan con pasto. Entonces, este es el resumen que ellos tienen allí. Yo pues se lo señalo de esta manera, con colorcitos, con las flechas, pues para que tengan ustedes presente. De primero, el orden que debe llevar. Debe de ser el mismo orden en el que yo redacté el proyecto o el artículo. Primero eso. Segundo, que es una información resumida en donde yo no voy a copiar un pedazo de la introducción, otra de materiales y métodos, otra de resultado y otra de conclusión, no, sino que con mis palabras incluyo la información más importante de cada una de esas secciones. Lo otro, ustedes aquí pueden ver que hay unas palabras clave. Esas palabras clave van justo después del resumen, allí, tal cual como lo están viendo en esta imagen. Van de esta manera, así, palabras claves, 2 puntos, van así, no van listadas. Si ustedes van a hacer el análisis en los artículos científicos, las van a encontrar de esta manera. Después, allí ese resumen, no deben de ir listadas, deben de ir separadas así por comas y deben ser entre 3 a 5 palabras claves cuando hablamos de artículos científicos, y en el caso de la plantilla institucional creo que hay hasta 6, 7, bueno, allí les van a indicar cuando ustedes vayan a hacer el resumen del proyecto, ahí les van a decir las palabras claves, deben de ir de esta manera, debe ser esta cantidad, y pues eso lo cambian, entonces va a depender de la plantilla, pero cuando hablamos de los artículos científicos va de 3 a 5 palabras. En el caso de la plantilla institucional, va a tener ese mínimo de palabras que es 3, pero creo que es máximo 6. El semestre pasado era hasta 7 palabras, pero creo que este semestre hay una menos allí. Sí, dice entonces, que son 6 palabras. 6 palabras, bueno. Entonces sí, son 6. Y eso, como les digo, va a depender de las plantillas. Después, más adelante, pueden decir, no, va a ser igual que los artículos que sean entre 3 y 5 palabras.
pero mínimo 3, o sea, mínimo allí 3, el máximo, pues para la plantilla son 6, para los artículos son 5, deben de ir de esta manera. Entonces un estudiante me dijo, profe, pero es que mire que allí en esa segunda palabra hay 2 palabras. En este caso, como es un concepto que está allí, que hace referencia a lo que se está investigando, entonces no hay problema de ponerlo así. Después de que haga referencia a un solo concepto, entonces si hay 2 palabras, pues no importa. Si son 3 palabras, pero es un solo concepto, no hay problema. Deben de ir separadas por coma. Y estas palabras claves son fundamentales. ¿Por qué? Porque aparte de apoyar el resumen, resulta que cuando yo voy a los buscadores académicos y busco cierta información, esas palabras que yo incluyo en la información, por ejemplo, si voy a Google y busco allí algo, lo que va a hacer es que me va a relacionar esas palabras que yo puse con las palabras que están en las tesis, o sea, con estas palabras claves de las tesis y de los artículos. Y de esa manera es que Google me lanza cierta información, ciertas páginas, porque las palabras que yo indiqué en ese buscador son las mismas que él va a ir a esas bases de datos y las va a relacionar con las palabras claves de esas tesis, trabajos de grados o de artículos científicos. Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, voy a buscar información sobre ectoparásitos, entonces lo más probable es que me aparezca este artículo, porque en sus palabras claves pues está esa palabra. Si voy a buscar algo que tenga que ver con producción lechera, entonces también me puede aparecer este artículo científico, porque en sus palabras claves se menciona producción lechera. Entonces esa es como la manera en que Google relaciona la información que yo estoy buscando con la información que está contenida en artículos y en trabajos de grado, y es por medio de estas palabras clave. Entonces también es fundamental qué palabras yo voy a indicar aquí para que la persona pues que busque información referente a investigaciones pues encuentre mi artículo de una manera más fácil. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo, profe, en la plantilla dice que son para el resumen 120 palabras. Ah, ok, entonces está más cortica. Entonces seguramente la del semestre pasado eran 250. Entonces miren que ahí es aún más corto ese resumen. Entonces tienen 120 palabras para hacer todo eso. Entonces les toca medirse mucho, incluir lo más importante de cada una de las opciones para que pues no se pasen de esa cantidad de palabras. Lo otro es que esas palabras claves no se definen. Esas palabras claves simplemente es para que esas bases de datos busquen mi información y la relacionen con la búsqueda de las personas. No se deben de definir. O sea, yo no voy a poner estas palabras y voy a definir qué son ectoparásitos, qué es producción de leche, qué es lucerna, qué es, bueno, no voy a definir absolutamente nada de eso. Simplemente las pongo para poder que el buscador la relacione con lo que yo escribí, nada más. ¿Dudas? No hay Por dudas. mi parte no, profe. Por la mía tampoco. Listo, entonces yo creo que ahí ya tienen todo claro. Les voy a explicar ahorita ya lo que tiene que ver como tal con la entrega, la segunda entrega de, ya les voy a compartir aquí la pantalla. La segunda entrega del proyecto no es muy largo, pero yo les mencionaba al inicio, de pronto todavía todos no estaban conectados, pero sí les mencioné que los que quieran pueden entregar más de esta información con el objetivo de que yo pueda hacerles una revisión previa y de pronto si, digamos, en los resultados no lo tienen de la manera correcta, si las tablas que incluyeron no están rotuladas como debe ser, si de pronto la redacción de justo ese punto pues no está bien,
sí hicieron la discusión, pero en la discusión les faltó incluir datos de otros autores de internet. Entonces, pues yo les voy a revisar eso, no les voy a poner nota como tal por esas otras secciones, pero sí es una revisión previa para que de pronto hagan correcciones, busquen de pronto más información, bueno, lo que necesiten y lo puedan hacer con tiempo. Profe. Solo, dime. Ahí, por ejemplo, lo que está mostrando y lo que usted nos corrigió en un avance que tuvimos, es que sí hay un mínimo de páginas por componente, pero yo he visto proyectos donde la introducción y el marco referencial no ocupan una página, sino mucho 2 hojas, como hay otros que sí ocupan 3, 4, 5 o más páginas. Pero entonces ahí usted está pidiendo que sean de 5 a 7 páginas. Pero eso ya lo hicieron. Sí, sí, pero digamos así igual hay otras secciones que te piden ese volumen de páginas. No, es que aquí yo el marco referencial, yo lo definí, pero para que ustedes no se vayan a extender, porque esto es un proyecto de curso, ¿sí me entienden? Entonces como que no voy a poner, pero, o sea, eso, si lo llevamos a los artículos científicos como tal, van a tener un límite de páginas, pero general. Por ejemplo, un artículo científico de alguna revista, la revista te puede decir así, tú solo puedes entregar un artículo que tenga máximo 10 páginas con absolutamente todo. Tú como autor defines cuánto le dedicas en cuanto a la parte de extensión a cada una de esas secciones, dependiendo de lo que para ti sea más importante y más relevante, siempre y cuando en lo que estés dando de información de respuesta a lo que debe llevar cada sección. En el caso de aquí en la materia, ese límite lo puse yo, pues para que no me vayan a entregar un trabajo de tesis o de grado porque estamos haciendo un proyecto. Lo que quiero es que lo redacten de la manera correcta y se enfrenten a la plantilla, pero tampoco quiero que ya se adelanten a entregarme su trabajo de grado, porque pues tampoco es el objetivo y digamos que el tiempo como tal no da para que ustedes me entreguen como un trabajo de grado. Yo por eso limito las palabras. Pero en cuanto a los trabajos, no te van a decir, no, es que el marco referencial, si el profesor lo define, sí. Pero si lo llevamos a un trabajo de grado, el trabajo de grado te va a decir, bueno, aunque aquí en el de la universidad no he visto límites, si por ejemplo lo llevo al mío, a mí en el trabajo de grado de la maestría me decían que tenían que ser 4 capítulos y que el máximo de páginas era de 120 páginas. Entonces yo no me podía pasar de esas 120 páginas, pero yo era la que definía cuánto ponía en los métodos, cuánta información ponía en la parte del marco referencial. En mi caso, por ejemplo, el marco referencial fue un capítulo de mi trabajo de grado. Entonces, en total fueron como 20 páginas, 30 de ese marco referencial, pero porque yo lo definí de esa manera como autora. Me dieron un límite de páginas del total del trabajo, más no de cada sección, sino que se lo establecí, o sea, lo establecí yo, pero no es porque te digan, no, es que debe ser este límite, no, o sea, el límite se lo ponen la cantidad de hojas, y lo mismo en la revista. Ok. ¿Listo? Porque, por ejemplo, hace 8 días en la parte de los métodos yo les mostraba, había un estudiante que incluso tenía como 4 objetivos, o 5, no me acuerdo, pero su sección de materiales y métodos o de métodos era de una página. Y con esa información que tenía en esa página lograba alcanzar, por medio de una sola metodología que él estableció, que era la búsqueda de información en Internet, lograr cumplir esos objetivos. Pero luego les mostré otro que solamente tenía 2 objetivos específicos y tenía como unas 5 o 6 páginas de esa sección. Entonces allí eso va a depender de lo que ustedes requieran para lograr como tal la información. Pero yo sí pongo un límite de páginas. Por ejemplo, para este proyecto, el límite de páginas en total creo que es de 30 páginas. Obviamente que se pasan 1 o 2, sino que lo digo así porque hay estudiantes que me han entregado proyectos de curso con 80 páginas. Entonces eso ya es un trabajo de grado y nosotros no estamos haciendo un trabajo de grado. Entonces por eso le pongo allí un límite, pero si se pasan 5 páginas, 10, pues no les voy a calificar mal. Pero pues digamos sí llevar allí como tal un límite de esas páginas y por eso también pues desde este inicio voy limitando esa información como tal. Entonces, ¿qué deben entregar
para este segundo avance, aquí se los indico. Les menciono lo de arriba para que otra vez pues tengan en cuenta la plantilla institucional. Voy a trabajar sobre ese mismo archivo que ya les revisé. Luego les indico cómo aceptan las correcciones, los cambios, luego eliminan los comentarios, pero eso solo van a hacer para entregar el proyecto final, o sea, el documento final. Todavía no importa que si aparecen allí lo que yo les corregí, lo que yo les rayé, no hay problema. Eso ya lo vamos a eliminar cuando vayan a hacer la entrega final. Todavía lo que me van a entregar ahorita en este segundo avance, pues puede tener allí en la introducción, en el marco referencial, todas las correcciones que yo les hice. Obviamente ustedes ya tienen que haber hecho todas las correcciones para este segundo avance. Y de avanzar, ¿qué van a avanzar más? Solo en la sección de métodos, solo van a redactar esta sección. ¿Qué tengo que tener presente? Lo que se les expliqué en la clase. Aquí les digo, avance de redactar sección de métodos de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Por cada objetivo específico se debe plantear una metodología con sus respectivos materiales y esta sección es la que me va a ayudar como tal a alcanzar cada meta de ese proyecto que ustedes están haciendo de investigación. Entonces, ya saben, tengo 3 objetivos específicos, entonces voy a plantear si lo requiero, porque como les mencioné, puede ser que tenga varios objetivos, pero que mi metodología sea una revisión sistemática de estado del arte y se basa en toda la parte teórica. Entonces, eso es lo que voy a indicar allí en la parte de la sección de materiales y métodos, donde voy a buscar la información, cuáles son las bases de datos, si tengo nombres específicos, pues pongo nombres específicos, si voy a buscarla en libros, revistas científicas, en noticias, en trabajos de grado, entonces especifico toda la información y si lo voy a llevar a campo, pues lo que realicé en campo lo indico en esa sección de métodos. Y recuerden, siempre la planta para alcanzar los objetivos específicos. ¿Listo? ¿Alguna? Bueno. Y la fecha de entrega, aquí está, es para dentro de 15 días. Es decir, que esa nota ya entras para el tercer corte. Sí, es el tercer corte. Sí, claro, Okay. esto no es para el primero, sino que ya, es que digamos que este segundo corte se terminó este fin de semana que pasó. Es cortico, ¿no? Ok, profe. En cuanto a la temática de las clases, ¿cierto? Entonces, digamos, la temática de las clases se terminaron el 23, 24, bueno, hasta el 23, sí, que fue sábado, se terminaba la temática de las clases. Digamos que nosotros los profes pues nos dan allí un tiempito más para subir notas, porque de pronto se presentan inconvenientes, para que tengamos tiempo de revisar, entonces hasta el 8 de mayo subimos notas al sistema, pero en tiempo establecido para evaluar y para ver la temática como tal, era hasta el 23. Eso está pues en el calendario allí establecido, pero hasta el 8 de mayo tenemos como plazo máximo de subir las notas a la academia. Sí, son más o menos, cada uno son como 5 semanas. Entonces, es que en total el semestre son 16 semanas. Entonces son 3 avances, cada avance más o menos son de 5 semanas, el último tiene una semana allí de más, pues por si de pronto hay como hacer correcciones, las presentaciones finales del trabajo y todo este tipo de cosas. Para el caso de nosotros, las presentaciones del proyecto, pues toca dividirlas en 2 clases, porque hasta el momento creo que pues, hay 9 grupos, no sé si, porque hay unos estudiantes que están allí o trabajando solos, no sé si irán a continuar en la materia, entonces pueden ser entre 9 y 10 grupos, y pues en una clase no nos va a dar el tiempo para que expongan todos. Entonces, las 2 últimas clases, que será la clase número 15 y 16, que será ya en la última semana, como tal, se harán las exposiciones. Yo ahorita lo que voy a hacer es que les voy a poner, bueno, ahorita les va a aparecer, o ya les apareció, creo que publicada, como tal, esto que tiene que ver con el segundo avance, ahí está la fecha, recuerden que solo en la sección de métodos
pero que si quieren incluir más información, quieren adelantar hasta los resultados, hasta la discusión, lo pueden hacer. Solo la nota va hasta la sección de métodos, pero como les mencioné, lo otro es para hacer una revisión previa y ustedes vayan haciendo correcciones con tiempo. No es obligatorio. Recomendación, traten de avanzar un poco más, porque a los estudiantes que pues han realizado como tal ese avance, les ha ido muy bien en la presentación final, porque ya tienen allí correcciones, entonces corrigen lo que yo les digo, y cuando corrigen eso que les digo, pues al final el proyecto les queda en 5 porque ya tienen pues todo corregido desde antes. Esto que está aquí que les estoy mostrando es el calendario académico, entonces según esto, las presentaciones finales serán en esta semana, que es como la del 28 de mayo, que inicia. Ya les voy a mirar el calendario porque dice que semana 15 hasta el 28 de mayo. En el caso de ustedes, será el 23. El 23 de mayo serán las primeras presentaciones y la semana 16 será la que inicia el 30, que ahí dice 30 de mayo, es donde se inicia esa última semana, en donde ustedes harán, pues, el grupo que queda allí pendiente, la sustentación. Tener presente que al 23 de mayo todos los grupos deben tener el trabajo ya listo. Así se dividan en 2 clases, todos deben tener el trabajo listo para que ninguno tenga ventaja sobre los otros. Que si uno se pone en el 23 y los otros el 30, pero todos deben hacer la entrega el mismo día. Porque pues ahí van a salir o al azar, o los que quieren pues ya de hacer la exposición el 23, pues entonces se hará de esa manera. No es en el orden en que están los canales de Teams, no, yo no lo hago en ese orden, yo lo hago en el orden de los estudiantes que quieran hacer la exposición, y si de pronto ningún grupo quiere, entonces digamos que se hace ahí a la suerte, y por eso todos deben tener el proyecto listo a ese 23 de mayo. Entonces allí 23 de mayo y 30 de mayo serán las sustentaciones finales del proyecto, y ya pues en lo que nos quede el otro tiempo será la evaluación de los otros trabajos. La próxima clase, como les había mencionado,